Niños, buenos días. Hoy veremos una nueva lección que se llama Jesús escoge a sus ayudantes. Bueno, antes de iniciarla vamos a hacer una oración y van a cerrar sus ojitos y van a repetir conmigo. Amado Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por un nuevo día de vida que nos das. Bendice, Señor, esta lección que es tu palabra, Señor, y permítenos aprender cada día, Señor, de ella. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias. La lección de esta semana es acerca de los 12 discípulos de Jesús y cómo Él los escogió. Él escogió hombres ordinarios. Sus habilidades y trasfondos eran variados. Ellos tenían una cosa en común, la voluntad de dejar todo y seguir a Jesús. Él encargó a ellos y a nosotros la tarea de traer a todos a su reino. Nosotros también debemos seguir a Jesús, ser sus ayudantes y mostrar amor y preocupación por los demás. Niños, esta historia bíblica la encontramos en los evangelios de Mateo, Marcos y Juan. Ellos nos hablan acerca de los 12 discípulos de Jesús. Vamos a ver cómo Jesús empieza su ministerio. Cuando Jesús vivió en la tierra, Él hizo la obra de Dios. Jesús escogió ayudantes que viajarían con Él y escucharían sus enseñanzas. Ellos lo verían hacer la obra de Dios y aprenderían de Él cómo agradar a Dios. Niños, vamos a ver cómo Jesús escoge primero a 4 pescadores. Entonces Jesús halló a 2 pescadores en el mar de Galilea. Jesús le dijo, síganme y les haré pescadores de hombres. Esos 2 hombres eran los hermanos Pedro y Andrés. Ellos dejaron su trabajo de pesca para seguir a Jesús y ser sus ayudantes. Jesús halló a 2 hombres más que también eran hermanos. Se llamaban Jacobo y Juan. Jesús les pidió que los siguieran. Ellos dejaron su trabajo de pescar para ser también ayudantes de Jesús. ¿A cuántos pescadores escogió Jesús para que lo ayudaran? Sí, Jesús escogió a 4 pescadores. Él escogió a Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Recuerden, niños, que ellos eran hermanos. Bueno, niños, entonces recordemos, Pedro y Andrés eran hermanos. Después Jesús llama a Juan y Jacobo, que también eran hermanos, y Jesús siguió buscando ayudantes. El siguiente era Felipe. Este a su vez halló a su amigo Natanael. Estos 2 amigos se convirtieron en ayudantes de Jesús. Jesús escoge a un recaudador de impuestos. Jesús halló a otro ayudante en la oficina de impuestos. Su nombre era Mateo. Él era un recaudador de impuestos. La gente odiaba a los recaudadores de impuestos, pero Jesús pidió a Mateo que fuera su ayudante. Los últimos 5 ayudantes. Niños, pronto Jesús escogió a otros para que lo siguieran. Sus nombres eran Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón y Judas. Los discípulos siguen a Jesús. ¿Cuántos hombres escogió Jesús para que lo siguieran? Sí, Jesús escogió a 12 hombres, no lo olviden, niños. Llamamos a esos hombres los discípulos de Jesús. Nuestro versículo clave es acerca de esos 12 hombres y dice, llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Marcos 3:13. No se les olvide repetir el versículo varias veces. Niños, los discípulos sirven a Jesús.
Jesús tenía 12 personas que aprendían de él. Jesús tenía 12 pares de manos que aprendían a ayudar a Jesús y a otros. Jesús tenía 12 pares de pies que lo seguirían de ciudad en ciudad. Jesús tenía 12 corazones que lo amarían y lo obedecerían. Niños, nuestro trabajo es también como los discípulos, ayudar a nuestros semejantes, ayudar a nuestros adultos mayores, acompañar a todas las personas que en algún momento nos necesiten nuestra ayuda, nuestra colaboración, adorar y bendecir el nombre de Dios y enseñar siempre su palabra por donde quiera que nosotros vayamos. Jesús aún necesita discípulos. Jesús aún necesita ayudantes, niños. Si hemos pedido a Jesús que sea nuestro Salvador, podemos ser sus ayudantes. ¿Les gustaría ser los ayudantes de Jesús como fueron los 12 discípulos escogidos por Él? Nosotros también fuimos escogidos para ser los ayudantes de Jesús. Niños, vamos a ver cuánto aprendimos. Entonces vamos a responder las siguientes preguntas. La pregunta número 1 dice, termina lo que Jesús le dijo a Pedro y a Andrés. Síganme y los haré. Pregunta número 2. ¿Cuál fue el segundo par de hermanos que llamó Jesús? Pregunta número 3. ¿Qué oficio tenía Jacobo y Juan? Pregunta número 4. Felipe halló a su amigo y lo llevó donde Jesús. ¿Cómo se llamaba su amigo? Pregunta número 5. Jesús llamó a un recaudador de impuestos. ¿Cuál era su nombre? Pregunta número 6. ¿Quién puede ser un discípulo de Jesús? Y niños, no se les olvide el versículo. Lo vamos a repetir. Repitan conmigo. Jesús llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Marcos 3:13. Niños, al terminar esta lección, espero que hayan sido bendecidos y que también estemos dispuestos a servir como sirvieron los discípulos que Jesús escogió. Nosotros también fuimos escogidos por Él. Así es que Dios los bendiga y bueno, que la semana sea una semana de bendición y de victoria.